Hola, bienvenidos a esta clase de matemática, estadística descriptiva, ciclo orientado y para que sigamos aprendiendo en casa. ¿Cómo les va? ¿Se acuerdan? La clase pasada yo les había dejado una tarea, la vamos a recordar esta tarea. Habíamos escrito un texto y en ese texto íbamos a contar la cantidad de vocales que teníamos en el texto, o sea, la cantidad de letras A, la cantidad de letras E, la cantidad de letras I, O y U. ¿Cómo hacíamos este trabajo? Este trabajo lo iban a hacer ustedes a mano, digamos, en su casa, y aquellos que tenían computadora podían tipearlo en la computadora y podíamos hacer un trabajo en Word. ¿Cuál es el trabajo que podemos hacer? Es contar las letras y las vocales que tenemos en el texto que yo les dicté. Voy a volver a Word y vamos a volver a hacer este trabajo para que repasemos a ver la cantidad de letras A, E, I, O, U, a ver si ustedes lograron los mismos números. Bien. Recuerden, estábamos trabajando con el cuento de Gabriel García Márquez, Algo puede suceder en este pueblo. Voy a tomar el texto, los primeros párrafos, que son los que íbamos a trabajar, y voy a contar primero cuántas palabras hay en este texto y cuántas letras hay en este texto. Entonces, acá con revisar, vamos a contar palabras. Anótense este número, ¿sí? Tenemos acá 262 palabras, 1053 caracteres, que en este caso, en estos caracteres tenemos todas las letras que tenemos, caracteres con espacio que no nos interesa, pero también nos lo cuentan, 1308, los párrafos y las líneas. Número que tenemos que anotar acá, en este caso es el 1053, que son las letras que tenemos en este texto, letras y caracteres. Bien, acuérdense de ese número, 1053. Ahora lo que vamos a hacer es contar cuántas letras E, por ejemplo, tenemos. Entonces me voy a ir a inicio, me voy a ir a reemplazar, voy a reemplazar las letras E que tengo en este texto por letras E pintadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué va a hacer esta función del Word? Tomar todas las E de este texto y las va a reemplazar con todas las E pintadas de un color que yo le dije. Acá, si ponen menos, no aparece la opción de resaltar. Si ponen más, en formato, les dan la opción resaltar, ¿sí? Lo que voy a decir es que reemplace todas las E en este texto. Fíjense, me pintó todas las E, esto que ustedes hicieron a mano de pintar todas las E en el texto. Lo que hicimos acá fue pintar las E y Word me está diciendo cuántas E pinté. Fíjense que es bastante más sencillo el trabajo. Yo acá pinté 152 letras E. Podría hacer lo mismo, pero diciendo, por ejemplo, que pintara o buscara letras O. Entonces voy a decir que me busque letras O. Lo voy a hacer sobre un texto en limpio. Acá tengo ya pintadas las letras I, acá tengo las letras O. Si yo hago este mismo trabajo con las letras O, ¿sí? Lo que hace es pintarme cuántas letras O hay y me va a aparecer un cartelito que dice lo siguiente. Word ha terminado de revisar y ha hecho 85 reemplazos. Ustedes si hacen este mismo procedimiento para cada una de las letras, lo que van a ver es la cantidad de veces que la A se repite en este pedacito del texto, en estos párrafos, cuántas veces se repite E, cuántas veces se repite I, O y U. Bien, si hemos contado
más o menos parecido, ¿sí? En el texto de ustedes y en el texto que yo tomé, yo conté 114 vocales A, 156 E, 43 I, 85 O y 60 U. Primera pregunta, ¿en todos los textos se mantendrá más o menos la misma proporción? ¿Habrá más letras A y E que I y O y U? No sé. A lo mejor es este texto que escribió Gabriel García Márquez, nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un dibujo. Vamos a registrar en una tabla con barritas proporcionales mostrando cuántas veces se repite A, cuántas veces se repite E, cuántas veces se repite I. Fíjense que lo que aparece acá abajo en el eje de las X sería la frecuencia, la cantidad de veces que se repite cada letra. Y en el eje de las I's lo que yo he puesto son las vocales. Si ustedes hacen este trabajo, lo que van a encontrar es un gráfico similar a este que estamos viendo acá, donde, ¿qué estoy mostrando? Fíjense, la letra A se está repitiendo 100 y algo veces. La letra E se está repitiendo más de 150 veces. La letra I se repite menos de 50. La letra O se repite entre 50 y 100, un poquito más cerquita del 100. Y la letra U se repite un poquito más de 50 veces. Este gráfico es un gráfico que se usa mucho en estadística, que es el gráfico de barras, que me permite ver la frecuencia absoluta de la variable que estoy estudiando. ¿Por qué absoluta? Porque es la cantidad de veces que se repite esta variable según el análisis que estoy haciendo. Vamos a hacer esta otra tarea. Les voy a dar un tiempito para que la copien y mientras ustedes la van copiando, yo les voy a explicar lo que vamos a hacer. Primero, pensar qué proporción representan las vocales, o sea, las 5 vocales, con respecto a todas las letras del texto. Después vamos a ver qué proporción representa la vocal A respecto a todas las letras del texto. Después vamos a ver qué proporción representa cada vocal respecto de todas las vocales. Y después, en un gráfico de torta, vamos a representar esta última información. Esto es la proporción que representa cada una de las vocales en el total de las vocales. Pensemos que estamos trabajando en los primeros párrafos del cuento de Gabriel García Márquez. Si ustedes encontraran en internet el cuento de Gabriel García Márquez, todo completo, lo pueden pegar en Word y pueden hacer estas cuentas para todo el texto completo. Bien, ¿cómo vamos a hacer estas cuentas? Y estas cuentas, yo me voy a ayudar de Excel para que me ayude a hacer estas cuentas. Voy a abrir una planilla de Excel. ¿Se acuerdan que en otras clases también hemos trabajado en Excel, no? Ya algo hemos aprendido a usar el Excel. Hoy vamos a seguir usándolo. Voy a irme a una hoja nueva, después les voy a mostrar cómo quedan un poquito los gráficos de dónde los saqué yo. ¿Qué voy a hacer? Voy a volverme a los datos que teníamos acá. Fíjense, los datos que yo tengo acá es la cantidad de vocales que tengo en el texto que habíamos tenido. Lo voy a copiar y me lo voy a pegar acá en el Excel. Control C, Control V, alcanza para copiar, no se va falta tipear, pero bueno, si no, pueden tipear en Excel acá una tablita y en la tablita poner la cantidad de
vocales que contamos en ese pedacito del texto. Yo me voy a copiar porque ya me olvidé la cantidad de letras que teníamos. Y esta era la cantidad total de letras que teníamos en el texto. Primera pregunta me decía, ¿qué proporción representan el total de las vocales con respecto a la cantidad de letras que tenemos en el texto? Primero entonces tenemos que sacar el total de las vocales. ¿Cómo hago para encontrar el total de las vocales? Y sumo la cantidad de A que tengo, la cantidad de E, cantidad de I, cantidad de O y cantidad de U. Y me da que la cantidad de vocales que tengo son 458, ¿sí? Este es el total de vocales que tengo. Ahora, si yo quiero encontrar qué proporción es la cantidad de vocales con respecto a la cantidad de letras, esa proporción, ¿cómo la saco? ¿Cómo sacábamos una proporción? Y la proporción la sacamos como el número de vocales sobre la cantidad de letras. Entonces, esa cuenta, ¿cómo la saco? Total de vocales dividido la cantidad de letras. Como yo puedo trabajar la proporción, por ejemplo, en valores porcentuales, puedo pedirle que esta celda tome la forma de porcentaje. También le puedo pedir que me lo dé con un par de números decimales. Esto significa que la proporción de vocales respecto a la cantidad de letras que tenía en el texto es del 43%, aproximadamente. ¿Cuántas letras tenemos en el alfabeto nosotros? Bueno, ocúpense y cuéntenlas, pero seguro que tenemos mucho más consonantes que vocales. Fíjense que la cantidad de vocales casi es la mitad de letras de nuestro texto, 43%. O sea que todas las consonantes, que son un montón, muchas más que las vocales, tienen una proporción mucho menor. Primera cuenta, respuesta a una de las preguntas. Otra de las preguntas me decía, ¿qué proporción representa la letra A de todas la cantidad de letras? ¿Sí? Esto es la proporción de vocales respecto a la cantidad de letras. Ahora vamos a encontrar la proporción de la letra A respecto al total de letras. ¿Y cómo voy a hacer esta cuenta? Y esta cuenta lo que voy a hacer es tomar la cantidad de A que tengo sobre la cantidad de letras que tengo. Nuevamente, yo puedo pensar de escribir esto de manera de un porcentaje. O sea que el 10% de todas las letras del texto son letras A. Y ahora voy a calcular qué proporción hay de las vocales respecto del total de las vocales. O sea, voy a calcular el número de letras A que tengo sobre la cantidad de vocales, ¿sí? Y eso me da aproximadamente un 25%, un 24 y algo por ciento, 24,89%. Yo esta fórmula, seguimos aprendiendo también un poquito de Excel, la voy a estirar, o sea, la voy a copiar y pegar, pero como siempre quiero que divida sobre 458, a esa celda le voy a poner signos pesos, que eso se hace con F4. Entonces voy a correr esta fórmula y fíjense, lo que voy a calcular es en la proporción de letras E que hay sobre el total de las vocales, la proporción que tengo de letras I, de letras O y de letra U. Fíjense que no hay tantas I como A, o sea, el 25% de las letras aproximadamente de las vocales son A, pero solo el 9% para nuestro texto son letras I. Entonces, acá ya tenemos alguna de la información
que nos estaba pidiendo, que era ver en qué proporción teníamos de letras A con respecto a todas las letras, qué proporción teníamos de vocales respecto a todas las letras y qué proporción de letras A hay en todas las vocales, E, I, O y U. Nos falta una tarea más. Esa tarea más es hacer un gráfico de torta. ¿Qué es un gráfico de torta? Es un gráfico donde voy a mostrar las proporciones de las letras A, E, I, O, U respecto del universo de las vocales. ¿Cómo se hace ese gráfico? Yo puedo insertar un gráfico circular, ¿sí? En este gráfico circular le puedo decir qué forma quiero que tenga mi gráfico circular. Por ejemplo, se me ocurre que sea ese formato, el formato circular, y voy a seleccionar los datos. Voy a mostrar ahí está mostrando el gráfico circular y que lo que voy a pedir es que el rótulo que le ponga a cada una de esas pedacitos de la torta sean las letras. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestro gráfico circular. ¿Qué hemos puesto en este gráfico circular? ¿Cuál es la proporción que tenemos de letras A, que en este caso era el 25%, de letras E 34%, I 9%, O 19% y U 13%? El título de este gráfico sería la proporción de cada vocal respecto a todas las vocales del texto que estamos trabajando. Entonces, Excel también nos ayuda a hacer muchas cosas de matemática. Voy a poner estos resultados en una diapositiva para que los repasemos, nada más. Acá tenemos entonces el gráfico de torta donde muestra esa proporción. Entonces, ahora vamos a definir, porque en matemática tenemos que definir y tenemos que demostrar. Yo, entre medio, le fui poniendo algunas palabras, que era población, que era muestra, que era frecuencia absoluta, que era frecuencia relativa. Pero ahora lo tenemos que escribir en la carpeta y lo tenemos que estudiar. ¿Qué es una población? Es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. En nuestro caso, nuestra población eran todas las letras del cuento de Gabriel García Márquez. Pero si yo en vez de ese cuento hubiera tenido un libro, donde en ese libro tengo 6 o 7 cuentos de Gabriel García Márquez, población hubiera sido el libro. Y a lo mejor el cuento de Gabriel García Márquez la muestra. En este caso, en este ejemplo, la población fue solo el cuento de Gabriel García Márquez, ¿sí? ¿Qué es muestra? Es un subconjunto de esa población estadística. ¿Cuál es nuestra muestra en este caso? Nuestra muestra es los primeros párrafos del cuento de Gabriel García Márquez. ¿Qué era frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite un determinado valor. En este caso, nosotros contamos la cantidad de A que habíamos, la cantidad de E, la cantidad de I. Esa es la frecuencia absoluta de nuestra variable de estudio, que en este caso son las letras. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es lo último que calculamos. Es el cociente de la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Entonces, hoy hemos aprendido un montón de estadística. Hemos aprendido lo que son variables cuantitativas, hemos aprendido lo que es población, hemos aprendido lo que es muestra, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Les voy a dejar una tarea. Antes de dejar la tarea, yo me acuerdo que dije, a ver, ¿estarán bien las cuentas que hice? Y lo que hice fue lo googleé, como hacemos todos. Y fíjense que
lo que nos dice Wikipedia, que las vocales van a ocupar el 45% del texto. Y Wikipedia no vino a leer conmigo el cuento de Gabriel García Márquez. Las letras E y A son fácilmente identificables por la cantidad de veces que aparece en un texto. Y también me dice que el porcentaje de aparición de la letra A aproximadamente es del 12,5%. Fíjense que los números que calculamos nosotros no están muy lejanos a lo que nos dice Google. ¿Será que en cualquier texto en castellano la proporción aproximada de vocales de letras A, E, I, O y U respecto de todas las letras de un texto se sigue manteniendo? Les voy a dejar esta tarea. Tomen cualquier texto en castellano. Ojo que después vamos a trabajar en inglés. Cualquier texto en castellano y hagan esta misma actividad, o sea, cuenten las letras A, cuenten las letras E, las I, las O y las U y calculen las proporciones. Vuelvan a hacer la misma tarea 5 y díganme si, o piensen ustedes, si les dan porcentajes parecidos y emitan una conclusión. En matemática es muy importante poder inferir, argumentar y emitir conclusiones. ¿Para qué nos sirve la estadística también? También nos sirve para poder inferir conclusiones a partir de los datos obtenidos de una muestra. Esto se usa mucho en encuestas que se hacen por teléfono, por formularios. Entonces, si nosotros pudiéramos inferir que la proporción de las letras es siempre la misma, quiere decir que nuestra muestra fue bien sacada. Entonces, hagan esta tarea, espero que les haya gustado y, como siempre, sigamos aprendiendo en casa. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias.